Seguimos con esta serie de conferencias, ¿verdad? Que hemos titulado Una salvación dinámica, una salvación poderosa. Y desde luego, en realidad, tres pasajes muy importantes, ¿verdad? Juan 3:16, Efesios capítulo 2, versos 5 y 8, y Romanos 1:16, 17. Básicamente, el plan original de Dios era Juan 3:16. Digo, bueno, no Juan 3:16, ¿verdad? Porque ya Juan 3:16 ya tiene que ver con la caída del hombre. Pero Dios creó todas las cosas por causa de su amor. Y la manera en que Él quería llegar a nosotros era a través de su gracia. La caída del hombre arruinó el plan original de Dios. Y por ello Dios tuvo que traer a colación su justicia. Dios es un Dios justo. Su trono está basado en su justicia y en su juicio. Así que Pablo en Romanos 1:16, 17 dice que el Evangelio de Dios es poder, es dínamo de Dios. ¿Por qué razón es dínamo de Dios? Porque en él se revela la justicia de Dios. Y estamos hablando de una salvación poderosa, de una salvación dinámica. Y mire, pero esta tarde queremos hacer referencia a lo que sucedió precisamente con el Señor Jesús. Mire, me gustaría compartir con usted Filipenses capítulo 2. Déjeme, le leo un poquito del versículo del 1 al 4. Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable y alguna compasión, completad mi gozo. Tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. Nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Bueno, esto lo dice Pablo como un preámbulo, como un trasfondo de lo que estaba pasando con los hermanos en Filipenses. Pero luego Pablo viene a mostrarles el modelo, el patrón que tenemos, ¿sí? Cuando digo el patrón, no se refiere al jefe, ¿verdad? De la fábrica o de la oficina. No, se refiere al patrón que debemos de seguir, ¿verdad? La línea que está marcada para nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es lo primero. Haya esta manera de pensar, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese nomás. Es muy difícil. Imagínese si usted ha llegado a cierta posición, ¿me entiende? Rebajarse o descender de esa posición sería vergonzoso, vergonzoso. Pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró, no defendió su derecho, no reclamó su derecho. Él tenía el derecho,
¿sí? Pero él no reclamó, él no defendió, él no peleó por su propio interés. No se aferró, no dijo, no, es que yo no voy para allá, para la tierra, yo no voy a ser un hombre, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. No, ni siquiera se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Fíjese nomás, considere usted, probablemente usted nunca ha pensado, ¿me entiende?, que eso fue algo tremendo para él, ¿me entiende? Tomó forma de esclavo. Si usted quiere decir, bueno, nosotros éramos propiedad original de Dios, pero cuando vino la caída, cuando la serpiente engañó a Eva y a Adán, ¿me entiende?, pasamos a ser propiedad de otro. Llegamos a ser sus esclavos, esclavos del pecado. Y él apareció, ¿me entiende?, en su porte como esclavo, como un hombre, como usted y como yo, sujetos a muchas cosas, a muchos asuntos, ¿sí?, a muchos pensamientos, haciéndose semejante a los hombres, como usted y como yo, teniendo frío y teniendo calor, y renegando por esto y renegando por lo otro y renegando por todo. ¿Ve? Dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense, primero, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Tomó forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! ¡Qué terrible es esto para mi mente! ¿Me entiende? Se humilló a sí mismo. Digo, yo no me quiero humillar. ¿Me entiende? Pues yo soy el hermano Adolfo. Pues ¿cómo? ¿Cómo el hermano Adolfo se va a humillar? Bueno, él se humilló a sí mismo. ¿Ve? ¿Y sabe qué? Haciéndose obediente. ¿Es usted obediente, hermano? ¿O es de los que quiere que nomás su chicharrón truene? Bueno, así conozco muchos, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor también el hermano Adolfo también nomás quiere que su chicharrón truene, ¿eh? También es de esos. No es nada fuera de lo común, ¿me entiende? Pero haciéndose obediente, oiga, y obediente hasta la muerte. ¿Ve? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más horrible en los días de Jesús era la muerte de cruz. Era la muerte más terrible. Mire, la cruz no la tenía el imperio babilónico, no tenía el castigo de cruz el imperio medo-persa, no tenía el castigo de cruz el imperio griego, pero el Señor vino a nacer en el imperio romano, y el imperio romano tenía el castigo de cruz. Filipenses 2:8 dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense nomás qué tremendo realmente. Estábamos diciendo que realmente el imperio babilónico no tenía el castigo de cruz.
Estábamos también diciendo que el imperio medo-persa tampoco tenía castigo de cruz. Dijimos que el imperio griego tampoco tenía el castigo de cruz. Pero el castigo de cruz estaba profetizado en la Biblia, ¿verdad? O sea, el cordero debía ser atado, ¿verdad? De sus dos patas. O sea, tenía que ser así de esa manera y luego otro atravesando. Y el cordero debía ser atado de sus dos patas delanteras y traseras, tipificando el castigo de cruz. Así que realmente el castigo de cruz vino con el imperio romano, el castigo más cruel, más cruel. Pero, fíjese, me gustaría decirle algo. ¿Cómo es que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? A veces, a veces como que nosotros pensamos que, bueno, pues él era Dios, ¿me entiende? O sea, pues él no tenía ningún problema de nada. Él simple y sencillamente, como quien dice, podía decir y ¡pum! Se hacían las cosas. No, no. No es tanto así. Mire, déjeme, un, le leo un pasajito aquí en Hebreos. En Hebreos capítulo 5. Dice, en el verso 7. Dice, Él, refiriéndose a Jesús, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y habiendo sido escuchado por su piedad. Verso 8, Hebreos 5:8. Dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. ¡Wow! Este verso es tremendo, hermano. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende, hermano. ¿Es usted un hermano obediente? ¿Es una hermana obediente? Él aprendió la obediencia. ¿Y sabe de qué manera? Por lo que padeció. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! No la aprendió gratis. ¿Me entiende? Fue por lo que padeció. Y cuando estamos ahí en Filipenses, dice que él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Imagínate. Él en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos, súplicas, con gran clamor reverente al que le podía librar de la muerte. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Los 11 discípulos no pudieron orar con él. Y él estaba ahí, Padre, Padre. Estaba sudando de su cabeza, caían como eran gotas de sudor, pero eran como gotas de sangre. Padre, si quieres que pase de mí esta copa. ¡Ja! Padre, la estoy sintiendo bien tremendo, Padre. No quisiera ir a la cruz, Padre. Es duro, Padre. Si quieres que pase de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, hermano. Y uno piensa que fue fácil para él. No fue nada fácil, hermano. Aprendió la obediencia. En los días de su carne él ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor reverente al que le podía librar de la muerte.
pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había una gran presión realmente en él. Pues qué bueno. Digo que podemos ver todos estos puntitos, ¿verdad? Para que realmente nosotros podamos apreciar realmente lo que pasó el Señor. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ve? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo que quiero decir, él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que redimir al hombre. Él sabía que la vida de la carne está en la sangre. Él sabía que tenía que derramar su sangre por ti y por mí. Él lo sabía. Sabía que tenía que dar su vida en sustitución por ti y por mí. Tremendo, tremendo. Eso quiere decir que él tenía que cumplir la justicia de Dios. Debía cumplir con todas las demandas que el Padre tenía sobre ti y sobre mí. Esa es la base por la cual él se tuvo que encarnar. ¿Me entiendes? O sea, Génesis 3:9, Dios vino a buscar al hombre caído. ¿Dónde estás tú? Eso hace una clara alusión realmente a la encarnación del Señor Jesús. Podríamos decir que Génesis 3:9 es una clara alusión a la encarnación del Señor Jesús. Pero verso 15 y verso 21, dos aspectos muy importantes en cuanto a la muerte del Señor. Por un lado, destruir a su enemigo el diablo, aplastarle la cabeza, terminar con él de una vez y para siempre. Y por otro lado, llevar a cabo la redención del hombre, propiciar por los pecados del hombre, hacer expiación por nuestros pecados. Esa fue la realidad por la que él tuvo que venir a la encarnación. Y venido a la encarnación, su punto principal era ir a la crucifixión para cumplir con todas estas demandas que el Padre tenía sobre nosotros. Por lo cual, Dios le exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! Eso es poder, hermano. Eso es poder. Poderosísimo. ¿Ve? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, maravilloso, maravilloso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya, para gloria de Dios Padre. Hermano, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, porque Dios es un Dios justo. Él se humilló hasta lo sumo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó también a lo sumo, a lo sumo. Le exaltó completamente por encima de todos los cielos, por encima de todo principado, de toda autoridad, de toda potestad, de todo espíritu, de todo gobernador, de todo nombre, de todo señorío, de todo lo que se pueda nombrar, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Le hizo el curios del universo.
le hizo el Señor de todas las cosas. Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Oiga, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, como ahora tengo toda la autoridad, toda la potestad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles que guarden todas estas cosas, discipulándolos. Tremendo, tremendo es el Señor. Se le dio toda la autoridad, se le dio todo el señorío, se le hizo el curios de todo el universo. Él fue hecho el príncipe y salvador. Y sabe, bueno, todas estas cosas sucedieron por causa de la justicia de Dios, por causa del dínamo de Dios. El evangelio es poderoso. El evangelio es un dínamo de Dios. ¿Por qué razón? Porque se revela la justicia de Dios en él. Y esa justicia de Dios en él, o sea, produce en nosotros una salvación dinámica, una salvación poderosa. Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas trabajan para bien, operan para bien, cooperan para bien. Y Pedro también dice lo mismo, ya que su divino poder, wow, su divino poder, su divino dunamis, su divino dínamo, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida divina y al vivir de esa vida divina. Hermanos, ¿no es maravilloso? No solamente trabaja con nosotros esa salvación dinámica, pero es porque operó primeramente en el Señor Jesús. Dios le levantó de la muerte, le resucitó. Su resurrección fue para que nosotros fuésemos justificados, plenamente justificados. Dios levantó a Cristo de entre los muertos, le resucitó para que la justificación fuera aplicada a nosotros. Ese es un verso que está en donde Él fue resucitado para nuestra justificación. Así que lo que hace efectivo la justificación en nosotros es que Él resucitó. Lo que quiere decir que ningún hombre había podido vencer la muerte, pero Él resucitó. Él se tragó la muerte, se tragó todas las cosas negativas. O sea, dio muerte, terminó con todas las cosas negativas causadas por la rebelión de Satanás y la caída del hombre. Y Dios, ¿me entiende? O sea, le exaltó hasta lo sumo, le resucitó. Déjeme entrar en otro puntito. Aquí en Efesios 1:19, voy a leer hasta el 23. Fíjese nomás lo que dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. De nuevo está el dunamis, está el dínamo de Dios ahí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? Para con nosotros los que creemos. ¡Wow! Oiga eso, hermano. ¿Para con quién? Para con nosotros los que creemos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense nomás lo que Dios hizo, el poder de Dios. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su dunamis, de su dínamo, para con nosotros los que creemos. Cheque esa palabra tiene que subrayarla. Para con nosotros los que creemos. Y luego fíjese, este poder es cuádruple. Dice que hizo operar en Cristo. Esa supereminente grandeza de su poder lo hizo operar en Cristo. Primeramente, resucitándole. Número 2, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, le sentó a su diestra, quiere decir que le dio el honor, le dio el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Primero le resucitó, pero luego podríamos decir que ascendió y luego le sentó a su diestra sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo nombre, sobre todo señorío, sobre toda potestad. Fíjese, y luego después sometió todas las cosas bajo sus pies. A todos sus enemigos los puso bajo sus pies. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Sabe que a todos nos gusta hablar de poder? Un día estaba en una iglesia de ahí, y pues ahí teniendo comunión con los hermanos, pues yo les pregunté, hermanos, ¿de qué quieren que hablemos? Háblanos del poder, hermano. ¡Wow! ¿Me entiendes? Este es el poder de Dios. Esta es la supereminente grandeza de su poder, que opera en nosotros los que creemos. Ese poder que le resucita, ese poder de ascensión y que le hace sentar a su diestra en los lugares celestiales. Se le da el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Y ese poder somete todas las cosas bajo sus pies. Somete todas las cosas bajo sus pies. Y luego, ¿sabes qué? Le hace ser la cabeza sobre todo el universo. La cabeza de todo el universo. Y luego lo da por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Imagínate que nosotros seamos el cuerpo, ¿me entiendes? Y Cristo la cabeza. Fíjate, aún hasta para hacer yo este movimiento, ¿me entiendes? O sea, la cabeza lo tiene que ordenar. Y entonces el hermano Adolfo sube la mano aquí y hace así porque la cabeza lo está ordenando. Dicho de otra manera, la cabeza transmite su poder de resurrección, su poder de ascensión, su poder que somete todas las cosas bajo sus pies, su poder que le hace ser la cabeza sobre todo el universo y le hace ser la cabeza de la iglesia, la cual somos su cuerpo. La cabeza transmite todo ese poder a su cuerpo. ¿Ves? Que el hermano Adolfo haga esto así es porque la cabeza lo está ordenando. ¿Sí me entiende, hermano? Es maravilloso. Es la manera en cómo opera esa supereminente grandeza de su poder. Opera para con nosotros los que creemos, porque Él es la cabeza y la cabeza está transmitiendo, ¿me entiende? O sea, claro que ahorita estamos con el punto del poder, ¿me entiende? Estamos hablando del dínamo de Dios, estamos hablando del dunamis de Dios.
Por eso ese poder, ¿verdad? Le resucita, le asciende, le hace sentar a su diestra. Se le da el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Somete todas las cosas bajo sus pies. Y lo da por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Y como la cabeza del cuerpo, hay una transmisión, ¿me entiende? De lo que es la cabeza, de cómo piensa, de cómo opera, de qué quiere, de cuál es su deseo, de cuál es su propósito, ¿me entiende? Y todo eso lo está transmitiendo al cuerpo. Y el cuerpo es el recibidor. El cuerpo es el que, ¿me entiende? Es el destinatario. Es para el cual fue diseñado todo este poder. Todos quisiéramos el poder. Le estoy hablando del poder de Dios. De cómo ese poder opera en nosotros una salvación dinámica, poderosa. Pablo lo dice, Pedro lo dice, pero había la necesidad de mostrar cómo el Señor, cómo el Padre operó esta supereminente grandeza de su poder, cómo la operó en su Hijo Jesús. ¿Ve? Cómo le resucitó, cómo le ascendió, ¿ve? Cómo le sentó a su diestra, cómo sometió todas las cosas bajo sus pies y luego cómo lo dio por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Y ahora como la cabeza está transmitiendo lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha cumplido, lo que Él ha logrado y lo que Él ha obtenido, todo eso lo está transmitiendo a nosotros su cuerpo, a nosotros los que creemos. Hermano, este es el poder de Dios. Esta es la salvación dinámica de la que estoy hablando. Este es el poder que Dios operó en Cristo. La supereminente grandeza de su poder que operó en la persona de Cristo y opera en nosotros los que creemos. Y esa supereminente grandeza de su poder ayuda a que todas las cosas ayuden a bien, trabajen para bien, operen para bien. Y Pedro, maravilloso Pedro, como su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¡Wow! Hermanos, qué poder, qué descanso realmente, hermanos, si lo hacemos nuestro. ¿Me entiende? Esto, hermano, hay que conquistarlo. No es porque ya, no, ya lo sabemos, ¿me entiende? Ya lo sabemos y ahora nomás lo voy a repetir. No, hermano, no es tan sencillo así, ¿me entiende? No es tan sencillo así. Hay que conquistarlo. Hay que hacerlo suyo, ¿me entiende? Hay que poseerlo. Hay que disfrutarlo, ¿me entiende? Y hay que propagarlo, ¿ve? Y entonces usted se va a dar cuenta que es suyo. Es suyo. Gloria al Señor por su poder. Como su divino poder. Cómo ha desplegado la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amén.